tarde, pues eso, vamos a hablar un poco sobre la demencia, más en concreto la enfermedad de Alzheimer. La verdad es que me sorprende aquí mucho en el sur, muchos pacientes consultan por deterioro cognitivo, que es lo que nosotros los médicos llamamos de forma fina. En la charla yo quiero dejar al lado los tecnicismos y las palabras médicas, espero que sea así. Y sobre todo quería exponer dudas que frecuentemente aparecen en los familiares y en los pacientes que vienen a la consulta, que muchas veces el neurólogo no es capaz de aclarar o que aclara de forma rápida, ¿vale? Es un poco, pues, eso, esclarecer sobre las dudas que siempre nos vienen y que a lo mejor vamos al médico y luego nunca preguntamos y salimos y no le pregunté, ¿vale? O sea que espero no ser muy técnica y que esto, pues, nos enseñe todo un poco. Y me gustaría que al final, sin ningún tipo de problema, preguntaráis las preguntas que os surgen o que ya hayáis tenido ahí guardadas. Entonces vamos a ver un poco la definición de la enfermedad. Esto es lo más técnico que voy a poner, ¿vale? La demencia en general, ¿de acuerdo? Es una enfermedad adquirida, es decir, no nacemos y tenemos enfermedad de Alzheimer, sino una enfermedad que se adquiere con la edad, ¿vale? Hay una causa que la produce, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de ella. ¿Y qué es lo que provoca? Pues un deterioro de nuestras funciones mentales superiores, que nos va a incapacitar para poder acordarnos de las cosas, organizarnos, hablar, ¿vale? Y que esa incapacidad no nos va a permitir ni relacionarnos en el ámbito familiar, ni social, ni laboral. Que es una enfermedad progresiva y aquí hay un concepto que, bueno, que no deben de tener alteraciones del nivel de conciencia. Luego hablaré un poquito de eso porque es un criterio de exclusión y que también a veces me encuentro en la consulta, ¿vale? Vamos más a por lo básico, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer entonces? Pues es la demencia más común, ¿vale? Hay muchos tipos de demencia, pero la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. ¿Y qué hay? Pues eso, una pérdida irreversible, ¿vale? De nuestras capacidades intelectuales. Pérdida de memoria, de la capacidad de expresarnos, de hablar con claridad o de organizar nuestra vida cotidiana, de vestirnos, de bañarnos, ser capaces de conducir o de cocinar. Y todo eso, como os digo, y como me van a oír en toda la charla, va a tener una repercusión tanto en el ámbito laboral, social como familiar, ¿vale? Eso también es un criterio un poco diagnóstico de la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que irremediablemente con el tiempo el paciente se hace dependiente. Dependiente pues hasta su desenlace final. Y entonces, esto es una pregunta típica. ¿Y entonces mi madre o mi padre tiene enfermedad de Alzheimer o demencia senil? Porque a mí me han diagnosticado de demencia senil, ¿vale? Es un concepto de cómo se clasifica la demencia. La demencia de Alzheimer es la más común y la demencia senil es la que se produce a partir de los 65 años. Por tanto, los profesionales hablamos indistintivamente de demencia senil como de enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Casi no se puede decir que sea equitativo, pero tened en cuenta que es prácticamente lo mismo, ¿vale? ¿Y por qué se produce? Pues, ¿qué es lo que sucede en ese cerebro? Sabemos que entre unas neuronas y otras hay falta de conexión porque se depositan unas sustancias tóxicas y unas proteínas que tenemos normalmente, pero que se hacen anómalas por distintos procesos, no vamos a entrar en eso. Se llaman la tau y la beta-amiloide y se depositan, son estas placas de aquí, están entre las neuronas, ¿de acuerdo? Y se van depositando en nuestro cerebro y nos van restando pues funciones, ¿vale? Consecuentemente hay una muerte neuronal, ¿vale? ¿Y qué pasa? Todos tenemos trastornos de memoria. Muchos pacientes me llegan, jóvenes, que me dicen que tienen miedo de tener pues, una demencia, la enfermedad de Alzheimer, porque no recuerda cosas, ¿vale? Es muy frecuente. Un paciente que me viene con 30 o 40 años con esos problemas, que realmente son quejas subjetivas y que no tienen una repercusión en su vida social o laboral, pues probablemente estén causados por otras causas, ¿vale? Ansiedad, estrés, que esté pues, en una situación personal distinta, ¿vale? Y sobre todo porque utilizamos estrategias, ¿no? Que yo me lo tengo que anotar todo con notitas por todos lados. Somos capaces de hacer eso, somos capaces de organizar ese trabajo, ¿de acuerdo? Y de tenerlo todo anotado. Yo tampoco soy capaz, yo soy la de las listas, hago una lista y voy tachando. Yo no soy capaz de acordarme. No quiere decir que tengo una demencia o una enfermedad de Alzheimer. Tenemos nuestros recursos, ¿vale? Para intentar acordarnos de las cosas. Los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer no tienen esos recursos,
es que no se van dando cuenta de que van perdiendo memoria, ¿vale? Por eso hablamos de que hay una limitación, eso, de manera progresiva y reversible, y tampoco no es algo súbito, ¿vale? Esto va a ser poquito a poco. Y ahora vamos a hablar un poco de los factores predisponentes. Aunque tengamos toda esta lista de factores, no quiere decir que vayamos a padecer una enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Lo que pasa es que se hacen estudios en las poblaciones, en otras poblaciones, y se dice que bueno, que en las mujeres es más frecuente la enfermedad de Alzheimer, pero no quiere decir que porque seamos mujeres vayamos a padecerla, ¿vale? El factor más importante es la edad, pero tampoco porque tengamos 90 años vamos a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, ni aunque llegáramos a 150, ¿vale? Sino que sí es verdad que cuanto más mayores tenemos más riesgo de padecer la enfermedad, pero hay pacientes con 90 años que están estupendos y que da gusto verlos en la consulta y lo bien que están y los orientados que están, ¿vale? Tener un familiar afecto de primer grado, pues también es una predisposición, hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que porque mi padre o porque mi abuela tuvo enfermedad de Alzheimer nosotros vayamos a padecerlo, solamente es una predisposición, ¿vale? Hay una predisposición genética, por tanto, hablaré un poquito de esto también, pero las demencias, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad esporádica, ¿vale? En el 95% de los casos, creo que hay menos de un 3% descrito de enfermedad que sea hereditaria como tal en una familia con una mutación concreta, vamos, en todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea que vamos a pensar en lo más frecuente, ¿vale? Que es una enfermedad esporádica. También un dato curioso, se estudió que, bueno, familias que tenían algún familiar con enfermedad, con síndrome de Down, también pues había que tenerlo en cuenta y anotarlo en la historia clínica, ¿vale? Igual que un antecedente de un traumatismo craneoencefálico severo o moderado, no estamos hablando del típico golpe, ¿vale? Esto sí es importante, el nivel educativo. Cuanto más alto es el nivel cultural del paciente, más se protege de la enfermedad, ¿vale? Y esto sí que es un dato importante, ¿vale? Se ha visto que los pacientes que tienen un alto nivel educativo pues tardan más en desarrollar la enfermedad, es verdad que tienen más recursos, ¿vale? Para suplantar los pequeños defectos que van surgiendo. Y bueno, los factores de riesgo vascular, pues eso, ser hipertenso, diabético, dislipémico, todas esas cosas, porque se pueden asociar eso pues a daño cerebral, aparte del acúmulo de las proteínas, sino que bueno, la circulación del cerebro también es importante para que funcione bien. Pregunta muy frecuente, ¿es la enfermedad hereditaria? Como ya os he dicho, una cosa es que tengamos un familiar de primer grado afecto, ¿vale? Pero no se considera una enfermedad hereditaria, ¿vale? O sea, no hay que agobiarse porque a un familiar cercano no se le haya diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Son, como os he dicho, muy raros los casos de familiares afectos, ¿vale? Y normalmente es una mutación concreta y ya le digo, menos de un 3% en todo el mundo. Y si fuera hereditaria, no tenemos forma de tratarla, ¿quedaría algún objetivo en ser diagnosticado de algo que no nos podemos tratar? Y esperar toda la vida a ver si se desarrolla o no se desarrolla, cuando no es seguro que se desarrolle. Nosotros en medicina una cosa que no tiene tratamiento muchas veces no nos gastamos el dinero en averiguar si va a ocurrir o no, ¿vale? De todas formas, lo que actualmente existe, ¿de acuerdo? Se determina pues una proteína en sangre de los pacientes, esto es en estudios nada más, que solamente determina el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Es decir, yo tengo esta proteína elevada, yo a lo mejor puedo desarrollar la enfermedad. ¿Realmente merece la pena conocer eso? Pasar toda la vida pensando que a lo mejor desarrollo la enfermedad y luego no la desarrollo. Yo creo que no. Signos de alarma. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? ¿Qué es lo que va a surgir normalmente en nuestros familiares para que nosotros digamos, oye, pues a lo mejor está pasando algo? Muy frecuentemente los problemas en la enfermedad de Alzheimer son problemas de memoria a corto plazo, no son capaces de retener, ¿vale? Preguntas repetitivas, todo el mismo día preguntándote lo mismo. La dificultad pues para realizar tareas habituales, pues a lo mejor ya no cocina igual, pues el potaje que le salía tan bien o aquello que hacía tan bien, pues ahora en vez de sal le echo azúcar, pues ya no es capaz de conducir, no es capaz de llevar sus cuentas, ¿vale? Ha hecho
un desastre con las cosas del banco, saca dinero, lo esconde, no sabe dónde lo pone, ¿de acuerdo? Son cosas frecuentes que suelen comentar. No es capaz, tiene una conducta anómala, no es capaz de realizar, pues, ante una situación, tener una conducta apropiada, ¿vale? Las alteraciones conductuales, que nunca se hablan, también es típico de las demencias, también en la enfermedad de Alzheimer. Y muchas veces, pues, que el paciente esté o más deprimido de lo normal, o que tenga de repente una conducta fuera de tono que nunca ha sido habitual en él, y que sea una cosa constante, pues también es un signo de alarma, ¿de acuerdo? Pérdida de iniciativa. Yo siempre les pregunto mucho que si se han equivocado el lugar conocido. Hay gente que se le ha comprado el pan y luego no sabe dónde está su casa, ¿vale? Puede ser un signo de alarma que debemos de fijarnos. Por tanto, si creemos que tenemos un familiar, o nosotros mismos, pero bueno, normalmente es el familiar quien lleva al paciente a la consulta, que puede tener problemas de memoria, lo lógico es solicitar ayuda médica, sobre todo si esos problemas se van cada día más, son progresivos, ¿vale? Y vemos que no es que, pues bueno, tuvo una infección de orina, se despicotó un poco y luego volvió toda la normalidad. También hablaremos de eso un poco. Sobre todo, ¿por qué? Porque muchas veces lo más importante para nosotros los neurólogos es descartar causas tratables, ¿vale? Ya os contaré un poco lo que pedimos o no en las consultas, pero muchas veces una depresión puede simular una enfermedad de Alzheimer. Medicamentos. Actualmente muchas personas toman pastillas para dormir. Y hoy no dormí, pues ahora me tomo más. Y a partir de entonces no volví a ser la misma persona, ¿vale? Porque los pacientes mayores tienden a metabolizar, ¿vale? A eliminar los fármacos de forma más lenta, ¿de acuerdo? Otras enfermedades generales del cuerpo, o infecciones crónicas, que no se esté alimentando bien y tenga déficit de vitaminas. Todas esas cosas son causas que tenemos que descartar los neurólogos antes de poner una etiqueta. Me gustaría hacer un poco hincapié en que hay distintos tipos de demencia, es decir, yo voy a hablar aquí de la enfermedad de Alzheimer, de lo que estamos hablando es de la demencia más común, pero hay otros tipos de demencia que no se caracteriza más bien por una pérdida de la memoria a corto plazo al principio, sino por otro tipo de síntomas, y también acuden mucho a la consulta. Estos son los tipos de demencia un poco, pues, por así decirlo, más frecuentes, ¿vale? Sobre la demencia vascular, lo que hablábamos, pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que acuden a la consulta, que tienen pérdida de memoria, que el neurólogo le pide una pruebita para ver cómo está el cerebro, que por lo visto tiene muchos infartos cerebrales chiquititos, o ya ha tenido infartos cerebrales, pero que la clínica es de, o sea, el paciente y familiar lo que te cuenta es que pierde la memoria. Lo denominamos demencia vascular. Muchas veces también demencia vascular y Alzheimer juntas, cuando no podemos discernir entre una y otra, lo llamamos demencia mixta. Esto es un poco un tecnicismo, pero que también un poquito va de la mano, ¿vale? Pero hay otro tipo de demencia, que son las frontotemporales. Que el paciente de la memoria está estupendo, pero de la conducta fatal. O está desinhibido, o está apático, o no tiene unas reacciones lógicas para las circunstancias, pero él tiene una conversación con él y no hay ningún problema. Una persona que está orientada en el tiempo y espacio, pero ante ciertas situaciones puede ver al nieto y a lo mejor no es capaz de darle un abrazo y decirle a mi niño, sino lo trata como si fuera... ¿Vale? Es lo que quiero decir, que no todo es pérdida de memoria, también hay que estar atentos un poco a las alteraciones de la conducta, a la falta de empatía. A lo mejor de repente pues vemos que te ve llorando, te ve tal y no es capaz de reaccionar, no entiende que tú estés triste, ¿vale? Eso es lo que llamamos por empatía, no entender los sentimientos ajenos. También tenemos la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Bueno, la enfermedad de Parkinson es otro tipo de enfermedad neurológica y muchas veces a largo plazo también asocian demencia, ¿vale? Y luego hay otro tipo de demencia que es muchas veces caracterizadas porque hay datos de enfermedad de Parkinson, pero no es un Parkinson, y sobre todo alteraciones de la conducta. Insisto en lo de alteraciones de la conducta, ¿vale? No todo es pérdida de la memoria. Y bueno, ¿quién pone la etiqueta? El médico cabecera. No lo considero yo oportuno. ¿Por qué? Porque
no está acostumbrado a ver este tipo de pacientes. Muchas veces los médicos de cabecera, pues, bueno, es normal, tiene 80 años, ¿vale? Pero tú tienes angustia porque tu familiar lo ves que cada vez va para atrás. Va para atrás y no te dan una solución. Y no están acostumbrados a pasar los test que se pasan a los pacientes, porque no solamente es explorarlo y decirle qué te pasa a mi niño, sino hacerle una serie de pruebas, ¿no? Y bueno, y hay que remitirlo al neurólogo. El neurólogo es quien tiene que poner y decir si estamos ante una probable demencia tipo Alzheimer o no. También hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta: el nivel educativo de los pacientes. Un paciente que es universitario, que tiene 3 carreras y demás, puede estar teniendo una enfermedad de Alzheimer, pero no te enteras hasta pasados 5 años que ya son unos disparates tremendos. Pero cuando ahondas en la historia y vas preguntando a los familiares, ya te das cuenta que el problema venía de mucho más atrás. Pero esa persona, debido a su alto nivel cultural, es capaz de subsanarlo. Igual pasa al revés. ¿Qué haces con un paciente analfabeto? ¿Le digo que me escriba una frase? ¿Que me dibuje un algo? No. Hay que tener en cuenta cada contexto y cada paciente, ¿vale? Hay que pasar test específicos a pacientes que no saben escribir ni leer y tener en cuenta otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? No voy a preguntarle si es capaz de leer un libro, sino si hace las cosas que solía hacer de la misma forma, ¿vale? Y es también muy importante que el paciente acuda a la entrevista con el familiar que convive con él. Cuando ya me viene un paciente solo, digo, este no tiene nada. Porque normalmente no se dan cuenta de los fallos. Es la familia quien lo trae. La familia lo trae y dice, mira, está haciendo un disparate, y el paciente se enfada y se indigna diciendo, yo no estoy haciendo nada. Ellos se lo están inventando. ¿Vale? No se dan cuenta de sus errores. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Por qué ir al neurólogo? Porque hay que descartar cosas que pudieran estar, pues, fingiendo una enfermedad de Alzheimer. Hay pacientes mayores que tienen depresión y que los errores son selectivos, es decir, solamente se acuerdan de lo malo, de lo bueno no se acuerda, está con un bajo estado de ánimo, y que muchas veces con un tratamiento antidepresivo el paciente mejora y se cura de la supuesta demencia, ¿vale? Por tanto, es importante que sea valorado por un especialista. El delirium. El delirium, vamos a decir, o cuadro confusional agudo. Muy frecuente. Pacientes mayores que ingresan, se desorientan durante el ingreso, vienen por una neumonía, por una infección, cualquier cosa. Y el paciente ya no es el que era. No tiene nada que ver con lo que era en casa. Se orina encima, está con alucinaciones, ¿vale? En el contexto de, pues, una enfermedad aguda, una infección, un ingreso hospitalario que lo saca de su entorno. Eso no quiere decir que tenga enfermedad de Alzheimer o que tenga una demencia, sino que está en un cuadro confusional agudo, y eso es un criterio de exclusión para el diagnóstico de la enfermedad, ¿vale? Muchas veces me dicen, no, desde hace 2 semanas se fue para detrás, es que ya no hace nada, antes hacía todo, estaba perfecta y ya no hace nada. Vamos a pedirle una orina, a ver si tiene una infección de orina, y solamente con un antibiótico podemos, ¿de acuerdo?, recuperar un poco lo que había. También es verdad que frecuentemente los pacientes que se desorientan en los ingresos a largo plazo sí que pueden tener problemas de memoria, pero no es algo concreto, ¿de acuerdo? Por tanto, no podemos hacer un diagnóstico, o yo me niego a hacer un diagnóstico de demencia o enfermedad de Alzheimer en un paciente hospitalizado por otras causas, ¿vale? Porque creo, y me han llegado muchos pacientes que pasados 10 años, después de un cuadro confusional ingresado, con tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, el señor está consciente, orientado, hace todo. Y digo, usted no tiene un Alzheimer, usted lo que tuvo fue un cuadro confusional cuando estuvo ingresado, ¿vale? Y tenía puesta la etiqueta, 10 años tomando tratamiento. Y no, es una enfermedad progresiva, no progresó, ¿vale? Otro tema es el deterioro cognitivo leve, o los olvidos de la edad. Hay un término que es importante. Es decir, ¿qué repercusión tienen esos olvidos en la vida diaria del paciente? O esos problemas en la vida diaria del paciente. Muchos pacientes es verdad que tienen olvidos, preguntas, pero hacen una vida laboral normal, familiar normal. Están en ese estado en que no sabemos si son olvidos propios de la edad, por así decirlo, que técnicamente lo llamamos así, deterioro cognitivo leve, porque no hay repercusión a su vida social o familiar, ¿vale? Y si no hay repercusión es como
un criterio diagnóstico, es decir, usted actual influencia en algo, no, yo llevo una vida normal, yo soy independiente, yo hago todo lo que hacía antes. Entonces son pacientes que tenemos que tener ahí en stand-by. Es decir, lo que yo digo es, vamos a esperar y ver, porque si verdaderamente es una enfermedad de Alzheimer, progresará, ¿vale? Luego enfermedades psiquiátricas y demencias reversibles, pues es otra de las cosas que dentro de, bueno, enfermedades psiquiátricas, porque muchas veces el paciente ya tiene antecedentes psiquiátricos, y sobre las demencias reversibles, pues es un poco lo que voy a hablar ahora de qué hace el neurólogo en la consulta y qué pide. Pero tiene que ser con la persona que convive con el paciente, ¿vale? Si me lo trae el primo lejano que no convive, que no me sabe contar la historia, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico? ¿Vale? Igual que los seguimientos de los pacientes que tienen demencia o enfermedad de Alzheimer, ya hablo indistintivamente, ¿vale? ¿Cómo voy a saber yo? El paciente no se da cuenta de lo que tiene, me tiene que venir con el familiar, preferiblemente con quien convive con él, para decirme cuáles son los problemas nuevos que está presentando, ¿de acuerdo? Y la entrevista, pues primero que me cuenten ellos la historia, ¿no? Desde cuándo empezó, si tiene problemas, pues preguntas repetitivas, problemas para vestirse, qué es capaz de hacer por sí mismo, qué cosas ha dejado de hacer, maneja el dinero, conduce, es capaz de salir solo a la calle, ¿vale? Cómo duerme, muchas veces tienen alteraciones de ellos, están todo el rato vagabundeando, con insomnio, no descansa, ¿de acuerdo? Si tiene eso, conductas inapropiadas, ¿vale? Son típicas preguntas que se deben de hacer a un paciente que está presentando o que sospechas que tenga una enfermedad de Alzheimer. La mano congelada. Es muy importante mi nivel de estudio y mi nivel cultural. Eso es básico, porque si no, ¿cómo voy a, por qué filtro lo paso al paciente? ¿Qué test les paso? Usted sabe leer, sabe escribir, hasta qué nivel llegó, ¿de acuerdo? Y luego pues viene, pues eso, qué fármacos toma, ha empezado algún nuevo fármaco hace poco, ¿vale? Todas esas cosas se deben de preguntar y se los va a preguntar el neurólogo en la consulta, al menos si tiene interés en diagnosticar la demencia. Lo siguiente es una exploración neurológica básica que le hacemos a todos, por si acaso tuviera signos de esas otras demencias, ¿vale? Que se asocian, pues eso, a síntomas como el Parkinson o otros datos, ¿vale? No me voy a meter mucho en eso, pero bueno, hay que explorar al paciente neurológicamente y hay que pasarle una serie de test. Los test que se pasan comúnmente, pues eso, el mini mental, que lo habrán oído. Son preguntas sobre orientación, en tiempo, espacio, en persona. Se hace un pequeño recordatorio de memoria a corto plazo, que intenten relacionar objetos, que me dibujen un reloj a ver si son capaces de dibujar la esfera, de colocar los números, de poner la hora. Capacidad, pues eso, de estructurar y de organizar un trabajo, ¿vale? Si son capaces de interpretar, pues eso, refranes. Son las cosas que les preguntamos a los pacientes. Capacidad de organizar, de recordar, de expresarse, de nominar. Hay muchos pacientes que a lo mejor te dicen, sí, eso de ahí. Digo, ¿pero cómo se llama? No son capaces de decirlo. Eso también llama la atención. Sirve para esto, esto y lo otro, pero no son capaces de decir que eso es una silla, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tenemos una sospecha diagnóstica y esto es lo que hay. Digo, bueno, pues esto puede ser una probable enfermedad de Alzheimer, por lo que me cuentan, ¿vale? ¿Y qué es lo que le digo yo a todos los pacientes? Pues antes, esto es probable. Antes de yo poner una etiqueta, lo básico es tener una imagen del cerebro, ¿vale? Para descartar que no sea un tumor, que no sea pues, un hematoma que lleva ahí un montón de tiempo, que haya otro problema que esté causando el déficit, la pérdida de memoria o de la capacidad para expresarse. Y una analítica básica de sangre con hormonas del tiroides, con las vitaminas que les comenté más frecuentemente que pueden producir estas alteraciones, con algunas infecciones frecuentes de alta frecuencia canaria como es la sífilis, ¿vale? Os sorprenderá, pero bueno, aquí no tanto en el norte, pero en el sur de la isla hay mucha sífilis y pueden producir síntomas de demencia. Y es una demencia reversible, que con unos pinchazos de penicilina se cura, ¿vale? Son curiosidades. Muchas veces el médico cabecera no me lo incluye cuando les pido, pídele al médico cabecera que se lo incluya, no se lo incluye. Y es importante, ¿vale? Porque se sorprenderán, sí. Hay una alta prevalencia aquí en Canarias. El abuelito tendrá una vida loca que usted no conocerá. Bueno, eso pasa, ¿vale? Bueno,
Antes no había los recursos que había ahora. Bien. Y lo que hablábamos, ¿por qué se piden las pruebas? Porque eso, hay demencias secundarias, bueno, también para diagnosticar un poco lo que hablábamos, la demencia mixta, si hay infarto, si hay hemorragia, si hay acúmulo de líquido que rodea el cerebro. Eso es pues como la duquesa de Alba, que no podía caminar y estaba medio gaga, le colocaron una válvula y está divina. Pues por ejemplo, eso es una causa reversible, ¿vale? Tumores cerebrales, muchos pacientes que tienen el síndrome de Diógenes, los que recogen la basura, ¿vale? Tienen un tumor frontal que se encarga de la conducta apropiada o inapropiada con el medio. Por eso es importante tener como básico una prueba de imagen y una analítica. Hay pacientes que tienen el tiroides por el suelo que no produce, o sea, no son capaces de tener un razonamiento normal, y con un tratamiento sustitutivo pues lo podemos curar, ¿vale? Déficit de vitamina B12, exposición a tóxicos, consumo de alcohol. Esas no son tan reversibles, pero bueno, también hay que tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Y esto es lo que pido, pues un escáner o una resonancia, normalmente porque mire cómo es el cerebro de un Alzheimer avanzado, que ya no se va haciendo cada vez más estrechito, ¿no? Yo normalmente suelo pedir escáneres porque los pacientes son bastante mayores, ¿vale? Si hay un paciente que viene que es más bien joven, 60, 50 y algo, con problemas cognitivos, yo prefiero pedir resonancia magnética. ¿Qué diferencia una de la otra? En el escáner, como digo yo, es la foto donde se ve lo grande, gordo y peludo, ¿vale? Y en la resonancia pues se ve más el detalle fino, ¿de acuerdo? Pero una cosa que es tan frecuente y tan prevalente en nuestra población, cuando viene un paciente mayor, normalmente con un escáner me vale, ¿vale? Le pido la analítica, con lo que hablamos, las tiroides, las vitaminas, la sífilis, básico de sangre. Y sobre el estudio neuropsicológico, bueno, en algunos sitios, si son afortunados y tienen un psicólogo colaborador, se les hace un estudio neuropsicológico. Hay psicólogos que están encargados de la parte de neuropsicología y van explorando todas las áreas, ¿vale?, de los pacientes, de la atención, del habla, de la comprensión, todas estas, ¿vale? No ocurre en muchos sitios. Nosotros en Traula tenemos una psicóloga que lo realiza. También hay grupos de colaboración en la Candelaria con el servicio de psicología clínica, ¿vale?, de la universidad. Pero esto no es una herramienta que yo tenga a mano, ni mucho menos, ¿vale? Y biomarcadores de la enfermedad. ¿Es posible con una analítica de sangre saber si yo estoy cursando una enfermedad de Alzheimer? O de sangre de otro tipo, ¿no? Bueno, ahora mismo hay mucha investigación en esto. Yo también participé en mi época de residente y sí que existen biomarcadores, sobre todo en esos pacientes de los olvidos de la edad, ¿vale? Un paciente que tiene clínica de enfermedad de Alzheimer y crees que es un Alzheimer, no le vas a hacer esto porque es algo muy caro y no tiene ni lógica. El diagnóstico es clínico, ¿vale? Pero los biomarcadores, esos pacientes que no sabes si va a quedarse ahí, si va a desarrollar la enfermedad y demás, pues en algunos sitios también nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Al paciente se le pincha la espalda, se le saca líquido, ¿vale? Y obtenemos las proteínas que se acumulaban, ¿vale? Y valores elevados o disminuidos de esas proteínas que os decía antes que se acumulaban en el cerebro y producían que las conexiones de las neuronas y todo aquello no funcionara bien, pues nos pueden ayudar en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero actualmente no existe nada que podamos sacar de la sangre y decir, tiene usted esto, tiene usted una enfermedad de Alzheimer. No lo hay, ¿vale? Por eso mismo ponemos etiqueta de probable enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Leve, moderada, pero probable. ¿Por qué? Porque el único diagnóstico que nos confirma la enfermedad al 100% es abrirle el cráneo al paciente y hacer una biopsia. Eso no se hace, ¿vale? O sea, post-mortem no vamos a diagnosticar a nadie, ¿de acuerdo? Pero para tranquilidad de ustedes, quiero decirles que en manos expertas y en neurólogos que saben tratar esta patología, normalmente con una entrevista, descarte de patologías secundarias y un buen base de test cognitivo, más del 90% es un diagnóstico certero, ¿vale? ¿Y ahora qué? Vale. Le han diagnosticado a mi familiar la enfermedad de Alzheimer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué me enfrento? Bueno, sobre los tratamientos. Hay fármacos comercializados, ¿vale?
que tienen como única y exclusiva indicación la enfermedad de Alzheimer. Las otras demencias la verdad que las dejan un poco de lado y tenemos un problema médicos con eso. ¿Por qué? Porque la medicación que hay y que existe actualmente para la enfermedad de Alzheimer es muy cara, ¿vale? Muy, muy cara. Si uno tiene un seguro que le cubre la medicación, pues bueno, bien. Si tiene que ir por la seguridad social, pues tiene que pasar por el neurólogo y luego por la inspección médica, ¿vale? Y solamente te admiten que ponga enfermedad de Alzheimer. Si pone otra cosa te dicen que no está indicado, porque ellos son rigurosos. Aunque es verdad que se ha demostrado que en cualquier tipo de demencia los fármacos que hay tienen un efecto beneficioso. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Los fármacos no curan, ¿vale? No curan. Retrasan la enfermedad. Supuestamente dan mayor calidad de vida a los pacientes. Sobre los problemas de conducta y demás problemas que se van, pues intentan modular esos problemas, ¿vale? Y mejorar el estado funcional que ya hay. No va a volver a ser la misma persona de antes, ¿de acuerdo? No va a volver a ser, pero vamos a preservar lo que hay ahora, ¿vale? Entonces lo que hacen es ralentizar la enfermedad. Muchas veces me llegan familiares agobiados porque, claro, le han dado cita para dentro de un año y, claro, y quiero empezar el tratamiento ya y yo les digo que estén tranquilos porque realmente el tratamiento tampoco es la panacea, eso es la verdad. Esa es la lástima que tiene esto. Es verdad que nos ayuda, ¿vale? Pero que no se agobien, ¿de acuerdo? Y sí que es importante la estimulación cognitiva, ¿vale? El fomentar que el paciente todavía sea independiente, hacer ejercicio. Pues aquí hay distintas terapias, en esto no me voy a meter, ¿vale? Normalmente las asociaciones de familias y demás sí que suelen, y algunas residencias sí que suelen fomentar este tipo de terapia, ¿de acuerdo? De recordar, de traer material del pasado para que los pacientes evoquen sus historias, porque el abuelito siempre cuenta las historias del pasado porque del pasado siempre se acuerda. Pero eso es mantener la mente activa, ¿vale? Y si lo único que sabe es cocinar, pues intentar que te ayude en la cocina, ¿de acuerdo? Y si se hacían crucigramas, pues usted siga haciendo crucigramas. Y se ejercía una labor, pues intentar con supervisión y con ayuda, ¿vale? Que él siga haciéndolo, ¿vale? Esta es la estimulación cognitiva. Yo tengo unos cuadernitos ahí en la consulta y que ponen, pues deja un espacio para poner el día del mes y todos los días que haga una hoja, ¿no? Entonces que ponga la hora en que está haciendo el test, el día, el año en el que estamos, se le manda una pequeña tarea, que dibuje algo, ¿vale? Eso es lo que quiero. Hay gente que manda los cuadernillos rubios, los de toda la vida, ¿vale? Eso es lo que denominamos estimulación cognitiva. ¿Y qué viene en el futuro? Se habla mucho sobre la vacuna. No hay nada demostrado, ¿vale?, sobre la vacuna. El futuro y los nuevos fármacos van en contra de que se depositen esas proteínas anómalas o de limpiar las proteínas, la plasmaferesis. La plasmaferesis es como una diálisis de la sangre, ¿de acuerdo? Se limpia la sangre para intentar que se limpien las proteínas esas acumuladas. Todo está en investigación, no hay nada demostrado, ¿vale? Los fármacos que intentan un poco ser la cura o la vacuna de la enfermedad van dirigidos a eso, a evitar que se acumulen las proteínas, a eliminar las proteínas, a evitar el efecto tóxico de las proteínas. Eso es lo que se está investigando, ¿vale? Pero todavía curan muy lejos. ¿Y cómo es la evolución de la enfermedad? Bueno, hay distintos grados de demencia, ¿de acuerdo? Tenemos el estadio leve, donde normalmente solamente los familiares se dan cuenta, tiene esos pequeños olvidos, esas pequeñas preguntas, ya no hace algunas cosas igual, pero desde el punto de vista social es capaz de mantener una conversación, nadie se da cuenta de que le pasa nada, mantiene su aseo, su higiene, hace las cosas por sí solo. En el estadio moderado pues ya es más evidente, los fallos son ya un poco más, necesita supervisión, ya a lo mejor no se viste correctamente, ya el aseo tienes que vigilarlo porque ella no se baña, sí que es lo que come, como una paciente me vino que comía solamente latas de atún. Entonces eso hay que vigilarlo, ¿vale? Ya eso, todavía habla, pero ya está desorientado de forma permanente en tiempo y espacio, ¿vale? No sabe qué día está, no sabe dónde está, conoce a sus familiares, si lo sacas de su entorno pues se nota más. Y el estadio severo o grave pues ya es el que el paciente es totalmente dependiente, ¿vale? Las 24 horas de otra persona.
ahondaremos, no es capaz casi de expresarse, ya no tiene esa capacidad, pues eso, necesita una supervisión continua y ayuda para el aseo, para el vestir, para el comer. Yo creo que es importante, ¿vale? Yo creo que ahora viene lo mejor, no se agoten. Yo creo que es importante asumir que estamos ante un enfermo, ¿vale? Y que los errores o fallos que comete son consecuencia de su enfermedad, no lo hace adrede. Muchos familiares se enfadan porque le repiten 500 cosas lo mismo. Pero no, yo te he dicho que esto. No hay que enfadarse, hay que ser comprensivo. No es capaz de retener, ¿vale? No está haciéndote eso adrede para que tú te enfades. Es muy difícil convivir con esta situación muchas veces. Pregunta muy habitual. ¿Y puede vivir solo? Porque a lo mejor tiene un inicio leve y puede vivir solo. Yo siempre digo que no es recomendable, ¿vale? Que si vive solo, pues que haya alguien que supervise al menos una vez al día que está bien, que alguien le controle si se toma la medicación, si se está comiendo bien, si se está aseando, ¿vale? Pero normalmente soy objetivo con los pacientes y les digo que progresivamente, o sea, no va a poder vivir solo y que no es conveniente tampoco que viva solo, ¿vale? Y muchas veces pues los problemas que nos encontramos es pues cuando se va yendo el sol se ponen irritables, inquietos, ya se desubican, ya no saben dónde están, a veces hay agresividad o a veces se aíslan y se quedan apáticos y no quieren relacionarse. Ideas falsas, hay gente que dice que, hay una paciente que dice que su nieta le vino a pegar y me dice todos los días lo mismo y digo que su nieta no le ha pegado. Pero ella tiene esa idea ahí metida, ¿vale? ¿De acuerdo? Vagabundeo, hay pacientes que lo único que se calman es caminando para un lado y para otro y todo el día y toda la noche. Conducta sexual inapropiada, esto se lleva muy mal, ¿vale? De pacientes que están hipersexuales, no, porque que no estén sexuales eso es lo de menos, eso se puede llevar, pero que estén todo el rato demandando, eso se lleva muy mal, sobre todo si es la esposa, ¿no? O el esposo. Y bueno, la incontinencia. Irremediablemente van perdiendo funciones no solamente del hablar y de la memoria, sino también motoras y de capacidad de control de interés. Por tanto, como esto ya lo hemos hablado, pues eso, las alteraciones son, en el estadio leve son preguntas repetitivas, dificultad para aprender cosas nuevas, pérdida de las cosas que hacía antes, ¿vale? Hay gente que tiene hobby y que de repente ya no es capaz ni de coser, ya no es capaz, no tiene esa capacidad para tocar el piano, por ejemplo, ¿vale? No tiene esa capacidad para organizar, perderse en algún lugar desconocido por ello, un cambio de humor brusco que no lo justifica. Pero realmente, socialmente, pues tiene una conversación estupenda, ¿vale? Y los familiares y los conocidos dicen, muchachos, si no te pasa nada, si tú estás estupendo, ¿vale? En el estadio moderado empiezan a aparecer, pues eso, la dificultad para hablar, para encontrar las palabras, de cómo se dice eso, ¿vale? Dificultad para realizar funciones, eso, vestirse, abrocharse los botones, ¿vale? Conducir, bueno, conducir ya se pierde de estadio leve. O que no reconozca a sus familiares o los objetos para que sirven, ¿vale? Este es el nombre técnico, afasia, apraxia y agnosia, ¿vale? Son como las 3 A que constituyen las funciones mentales superiores, ¿vale? Que se pierden característicamente pues, en la enfermedad anterior. Eso, hay un descuido de la higiene y hay una pérdida de interés por todo. Todo se va agravando. Por desgracia, cuando llegan al estadio severo, pues también los problemas no solamente es para comunicarse o para recordar o de conducta, sino que ya la movilidad no es la misma. Ya pasan más tiempo acostado o sentado que con capacidad para salir o pasear. Puede haber apatía, ¿vale? No puede comer solo, se tiene que dar de comer. Es un paciente que acaba desembocado, por desgracia, a estar en cama, ¿no? Y dependiente para todo, para pañal. Hasta que, bueno, este estado de permanente encamamiento y demás, pues el desenlace son úlceras de cúbito, infecciones respiratorias y demás que no permiten seguir al paciente adelante, ¿vale? Pues eso, que la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común y que progresivamente hace que el paciente irremediablemente sea más dependiente. Que no es una enfermedad hereditaria, que no hay una prueba que podamos hacer para confirmar el diagnóstico y no tiene ningún tratamiento curativo, ¿vale?
y que los tratamientos actuales intentan ralentizar un poco el curso de la enfermedad y dar calidad de vida y preservar lo que hay, ¿vale? Eso siempre, no solamente la pastillita, es muy importante también la estimulación cognitiva y mantener en todo lo posible al paciente lo más independiente dentro de sus funciones. Y para mí también es muy importante cuidar al cuidador, ¿vale? Porque realmente es el pilar básico de estos pacientes. El paciente va a perder funciones, pero quien va a cuidar de esa persona, ¿qué pasa con él? ¿No? Y bueno, pues esto es todo lo que quería deciros. Espero que no haya sido un tostón. Y bueno, y me gustaría que cualquier pregunta que tengáis, duda, que os surja o lo que sea, me la preguntéis abiertamente. ¿Vale? Espero que tampoco haya sido muy técnica la cosa.